Hermanos, seguro algunos de ustedes, los más interesados en la historia, saben que en 1944, en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, parecía que la cosa ya se estaba componiendo, que se estaba poniendo todo, digamos que cuesta arriba para Alemania. Desde el este, los ejércitos rusos estaban acorralándolo y desde abajo, subiendo hacia el norte, venían también ejércitos americanos y de Gran Bretaña subiendo por Italia. Pero todavía la parte oeste o la parte izquierda, Francia, seguía siendo una fortificación alemana importante. Y para aquellos que hacían parte de toda esa guerra en ese momento era claro, la liberación de Francia se volvió objetivo número uno en ese momento. Era la misión más importante. Se necesitaba ganar a Francia si se esperaba de alguna manera derrotar a Alemania. Por eso, el 6 de junio de ese año, y seguro hasta han visto películas de ello, pues fue el famoso Día D. Ese día se dio la mayor invasión y anfibia de la historia. 150.000 soldados, óigalo bien, 150.000 soldados llegaron a las playas de Francia, a Normandía. Se libró una gran batalla allí y al ser tan importante esto, al ser una misión que ya se veía como vital para ganar la guerra, pues requirió de una preparación de tal manera. Un año antes se habían anunciado los planes de invadir Francia y comenzaron entrenamientos que no tengo ni idea qué tan pesado hubiera sido, porque esos soldados tenían que estar listos para con un equipaje o con un equipo de guerra de entre 30 y 45 kilos, poder nadar si fuese necesario en un mar, en medio de una guerra, y llegar no solamente vivos, sino con ánimos de pelear. Un año se estuvieron por lo menos preparando. Un año estuvieron concentrando todos sus esfuerzos en estar listos para ese día, porque esa misión era tan importante que se creía que de ella dependía el final de la guerra. De la misma manera, nosotros hoy vamos a hablar de una misión que es aún más importante que esa. Nosotros vamos a hablar de la misión más importante que hay en esta tierra. Nosotros vamos a hablar de la misión que no algunos presidentes o generales nos han mandado, sino que nuestro Rey, Jesús, nos ha encomendado. Él nos ha dado una misión que es por la cual Él busca bendecir todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Y Él nos ha llamado a nosotros, a ti y a mí, a que la llevemos a cabo. Así que presta atención, porque este es nuestro día D. Este arrancó desde que Cristo ascendió. Es el momento en el que nosotros estamos llevando a cabo la misión más importante que esta tierra jamás ha visto. Y para ello, yo los invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 28. Vamos a leer acerca de esa misión, que conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28, versículos 16 al 20. Les leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esa es nuestra gran misión. Eso es lo que nuestro Rey nos está llamando a hacer. Esa es la forma en la que nuestro Rey nos está llamando a bendecir todas las naciones de la tierra. Los primeros 2 versículos de nuestro texto nos ayudan a entender un primer punto que es importante, y es el contexto o la situación en la cual se da la primera vez con Cristo resucitado que nosotros escuchamos el llamado a esa misión.
Y nos dice el versículo 16 que los discípulos, los 11, están arribando a un monte en Galilea. Ellos llegan a este monte en completa obediencia, porque como mínimo en 2 ocasiones Cristo Jesús ya les había indicado que fueran allá. La primera vez fue en el aposento alto, en ese lugar íntimo, horas antes de que nuestro Señor fuera entregado, en el que Él les compartió tanto a ellos. Allí, Mateo también nos deja saber que esto le decía Jesús a sus discípulos. Les decía que esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Esto hace referencia a los hechos que iban a suceder, a cuando Cristo iba a ser llevado para ser muerto en la cruz. Versículo 32 dice: pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Esto está en Mateo capítulo 26, 31 y 32. Esto es Cristo Jesús antes de su muerte y su resurrección, diciéndole a los discípulos que vayan a Galilea. La segunda vez en la que Jesús les indica esto fue a través de las mujeres que fueron al sepulcro. Después de la crucifixión, Mateo también unos versos antes nos recuerda una escena que deja a los testigos completamente asustados. Hay un ángel que se aparece, hay diferentes acontecimientos y luego de eso Jesús mismo se acerca a las mujeres y Jesús mismo le dice a las mujeres: vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. A mis hermanos, dice Jesús. Los discípulos entonces en nuestro pasaje se encuentran ya llegando a ese monte. Ellos han ido al encuentro de Jesús porque Él mismo de diferentes maneras les había dicho que allá estarían. Yo quiero que intentemos pensar cómo habrán llegado los 11 allá. Ellos acaban de vivir algo que, por decirlo en pequeñas palabras, seguramente fue traumático. Ellos acaban de ver a su Señor, a su hermano mayor, a aquel que los invitaba a una intimidad como de amigos. Lo vieron morir. Pero aún así, en obediencia, ellos fueron. Ellos fueron al monte de Galilea. Y el relato de Lucas acerca de este encuentro de los discípulos con Jesús en el monte de Galilea nos ayuda a ver un poquitico con más detalle cómo estaba el corazón de ellos. Dice Lucas que algunos, al tener a Jesús de pie al frente de ellos, una innegable aparición y confirmación de que Él estaba vivo, que había resucitado, aún así todavía no creían. Aún así viéndolo, todavía no creían. Ahora, seguro habrán algunos en su momento con nostalgia, pero Lucas nos dice que todavía no creían a causa de la alegría. Porque hermanos, imagínense ustedes poder ver a esa persona que más aman en esta tierra, luego de saberla muerta, verla nuevamente al frente de sus ojos, ver a nuestro Salvador al frente de sus ojos. Ellos quedaron el tipo así como: Jesús, ¿eres tú? Porque la emoción los desbordaba, porque es una buena noticia que Cristo vive. Lo ha sido desde el primer día que resucitó y sigue siendo una buena noticia para nuestros corazones. Porque Él estaba allí y Él está acá con nosotros. Él estaba en Galilea, en ese preciso lugar donde Jesús les dijo que vinieran a encontrarse con Él. Allí entonces, en ese monte, tenemos el contexto en el cual se escucha ese mandato. Es un monte muy parecido, bueno, la situación de estar en un monte es muy parecido a Moisés en el Sinaí. A cuando también en su momento Dios estaba dándole mandatos a su pueblo. Así que allí, en medio de esa escena, completamente llena de emociones y un poco familiar, los discípulos escuchan el mandato. Ese llamado que aplica también para nosotros, que hemos de ir a bendecir todas las naciones. Pero, antes de hacerlo, luego de entender este contexto, pasamos a nuestro segundo punto, y es que Jesús va a darles el mandato, pero antes de darles ese mandato, Él les quiere dejar completamente claro las credenciales, por ponerlo de alguna manera, o quién es Él
para mandar aquello que va a mandar. Él va a dejar completamente claro a los 11 que están allí presentes. Él va a dejar completamente claro a nosotros que leemos esto hoy por la gracia de Dios, que su autoridad es suprema. Amén. Y eso es algo que hacemos bien en no ignorar, hermanos, porque vivimos en una cultura donde pareciese que la autoridad es cada vez más una especie de concepto que queremos despreciar. Llámese autoridad de los más chicos que nuestros padres ejercen sobre nosotros, llámese autoridad que nuestro gobierno civil ejerce sobre nosotros, llámese la autoridad de nuestros pastores. Casi parece que algo digno de admirar y de celebrar los unos a los otros es cuando nos rebelamos frente a la autoridad, sea policía, tránsito, juez, lo que sea. Parece que tenemos una tendencia a celebrar cómo nos burlamos los unos de los otros de la autoridad. Hermanos, esto es un mal de nuestra cultura que hacemos bien en ignorar, porque como Cristo, como toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, a Cristo Jesús implica que toda autoridad en esta tierra que Él ha dado, que es delegada por Él, es autoridad divina. Escúchese bien, cada vez que nuestros gobernantes o nuestras autoridades ejercen su autoridad de una manera legítima, según Dios se los ha mandado, nosotros hacemos bien en someternos. Porque toda autoridad en el cielo y en la tierra fue dada a Cristo Jesús. Hermanos, ¿y Él gobierna con qué propósito? Gobierna con el propósito de hacerle el bien a sus redimidos. Su autoridad, la autoridad de nuestro Rey, de Cristo coronado, se lleva a cabo para nuestro bien. La máxima autoridad de este mundo está operando a nuestro favor. Bien hacemos en reconocerla y en someternos a ella y en recordar lo que por consecuencia entenderíamos ahí, y es que nosotros no somos nuestra máxima autoridad. Yo no soy el que más autoridad tiene sobre Sebastián. Es mi Señor que envió a Cristo Jesús, que lo coronó rey, luego de que Él murió y resucitó por mí y por todos nosotros. Hacemos bien en reconocer, en admirar y en alegrarnos que tenemos un rey, hermanos. En alegrarnos que tenemos un rey supremo. Entonces, al ver esta autoridad, en ese momento que Cristo está recordándole a sus discípulos que Él ya ha sido coronado, Él allí es donde pasa también, antes de hablar, a empezar a confirmar algo que el autor de este evangelio ya estaba poniéndonos como un anhelo de ver suceder. ¿Cómo así? En el momento en el que Cristo Jesús dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, para los discípulos también hay una especie de clic en recordar muchas cosas que Jesús mismo había dicho acerca de Él. Jesús en innumerables ocasiones, según el registro de los evangelios, se refería a Él mismo como el Hijo del Hombre. Y así es como los profetas se referían a aquel que iba de venir y el cual le iba a pertenecer el dominio eterno sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Pablo en Romanos nos dice que Él es Señor, que su autoridad es sobre vivos y muertos. ¿Qué autoridad hay más grande que esa? Él es la cabeza, el gobernador del universo. Y como ya lo vimos, lo hace para nuestro bien, hermanos. Mateo, el autor de este libro, quiere mostrarnos cómo Jesús es el cumplimiento de una promesa que vamos a escuchar nuevamente y mucho más cuando regresemos a nuestra serie de Primera de Samuel. Que Jesús es el cumplimiento de la promesa del rey prometido, de ese descendiente de David, ese que venían esperando por años y años y años. Llegó el rey y tiene toda autoridad. Cristo ha declarado toda su autoridad en el cielo y en la tierra. Le ha sido dada por nuestro Señor, por Dios el Padre, y Él está dirigiendo. Arranca a dirigir sus discípulos desde allí, y el Cristo ya coronado también nos dirige a nosotros. Porque Él es rey, no solo de judíos, sino de gentiles. Él es rey de todo aquel que ha puesto su fe en Él. Él es nuestro rey, hermanos. Hacemos bien en reconocerlo como nuestro rey.
sabiendo ya que Jesús le está recordando a los 11 y nos recuerda a nosotros, antes de dar este mandato, que Él es el Rey, pues hacemos bien en prender los oídos y en leer nuevamente el mandato. Versículo 19. Vayan. Dice vengan. Esperen que vengan a donde ustedes. Sentémonos. Dice vayan. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es nuestra gran comisión, la que es de nuestro buen Padre y que Él nos ha encomendado. Que vayamos, que mientras vamos en el camino, mientras seguimos en nuestro peregrinaje, camino a la Nueva Jerusalén, que vayamos haciendo discípulos de todas las naciones. Como el dominio de Cristo Jesús, como su autoridad, como su poder es universal, pues tiene sentido que el Evangelio tenga que ir a cada confín de la tierra. Pues tiene sentido que el Evangelio busquemos que cubra toda la tierra. Que el conocimiento de Dios sea tan grande como los mares y que inunde toda la tierra. Este mandamiento es la razón principal para el evangelismo, para las misiones como las entendemos, aquellas misiones transculturales. Esta es la razón para la iniciativa de ¿Quién es tú uno?, que el pastor Juan José nos explicaba, que iniciamos hoy y que continuaremos los próximos domingos. Esta es la razón por la que nosotros seguimos orando y apoyando a Juanita Mendivelso en su formación como misionera. Esta es la razón por la que nosotros seguimos orando y buscando las formas de capacitar y de ayudar a nuestra hermana Camila Gómez a salir al campo misionero. Este mandato le da sentido a todo esto que hacemos. Es por este mandato que entre nosotros también se encuentra Jerusha Ricketts y que estamos siendo bendecidos, beneficiados de que ella está llevando a cabo esto, cruzando barreras culturales. El pastor Juan José nos recordaba también en su oración de gratitud que nosotros somos ejemplos vivos de que esto se está cumpliendo, de que lo que dice la palabra de Dios aquí está pasando. La palabra que dice acá naciones se traduce más como si dijera gentiles, es decir, no judíos, como tú y yo. Jesús le estaba diciendo eso a los 11. Jesús le estaba diciendo eso a los que tenían frente suyo. Jesús estaba recordando aquello que se le había prometido a Abraham. Jesús estaba enviándolos a ejecutar esa promesa. Que a través de su descendencia, que a través de nosotros que hemos llegado a la fe en Cristo Jesús, todas las naciones serán bendecidas. Todas. A mí no me gustan las palabras de absoluto cuando las uso yo, cuando las usamos nosotros, pero aquí las está usando Cristo para decirnos una buena noticia. Él quiere bendecir a todo el mundo. Eso no es una buena noticia que tienes para compartir. Eso no es algo que te pueda animar a ti a ir a donde los demás. El corazón de nuestro Padre es bendecir a todos. Tú y yo hemos sido bendecidos, mis hermanos gentiles, porque la iglesia se dedicó a cumplir esta misión. No le retengamos esto a los demás. Compartamos aquello que hemos recibido. Redil del Poblado, hacemos bien uniéndonos a la misión de Dios en esta tierra. Hacemos bien enfilándonos detrás de lo que Él quiere hacer. ¿Y cómo es que nos unimos? Listo, yo entiendo quién es tú uno, pero ¿cómo lo hago? Nuestro rey nos dice, nuestro rey en este texto no solamente nos da el mandato, nos da también la manera de llevarlo a cabo. Sigamos leyendo ahí nuevamente en el versículo 19. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Él nos está diciendo que la forma de ser discípulos de todas las naciones es bautizándolos en el nombre de la Trinidad y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Hablemos primero de bautizándolos y después de enseñar todo lo que Jesús nos ha mandado. Hacer discípulos, en el contexto de bautizándolo, nos recuerda que esto incluye a los incrédulos, que esto incluye
recordar, compartir ese llamado al arrepentimiento y a la fe que deriva en una sumisión al bautismo. El bautismo es la señal por la cual Dios sella la promesa con sus elegidos, de que nosotros estamos incluidos en su nuevo pacto. Bautizar en el nombre del Dios Trino nos recuerda que nosotros pertenecemos a Él, a uno solo, a un Dios, tres personas distintas de la misma deidad. Cuando nosotros leemos que la gran comisión la llevamos a cabo bautizándolos, hacemos bien en recordar que eso requiere evangelizar. Marcos también nos da un poco más de detalle. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así es como aplicamos esto, iglesia. Así es como tú le puedes responder a lo que el Señor te está diciendo hoy. En primera instancia es salir a evangelizar. ¿Tú quieres aplicar lo que estamos escuchando hoy? Haces bien en tomar nota de esto. Primero, vamos a evangelizar. ¿Y qué me refiero yo con evangelizar? Me refiero a enseñar el evangelio, el mensaje de que Dios salva, con la esperanza o con el objetivo de persuadir al otro, de ver al otro bajar a esas aguas del bautismo. La verdadera conversión es algo único que nace del verdadero arrepentimiento y la verdadera fe. Eso es un don de Dios. Eso no lo hacemos nosotros. Pero el papel que Dios nos ha llamado a jugar en medio de todo esto es el de ir a llevar este mensaje con el objetivo de persuadir al otro. No hacemos mal haciendo eso, hermanos. No hacemos mal pensando en quién es nuestro uno, orando por él y buscando cómo compartirle este mensaje que tiene el poder de aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Mateo, el evangelista, le comparte esto primeramente, sus escritos primeramente a judíos. Y hace hincapié en esto que dice Jesús, de ir a las naciones, a los gentiles, para recordarle bien a los judíos que tenían que salir de Jerusalén, que debían salir a buscar a otros. Y ese es el llamado que nuestro reino nos hace a nosotros, mis hermanos, de bendecir a todas las naciones. Hemos de salir de nuestra zona de confort. Hemos de salir de ese mundo o esa vida que a veces tenemos como en compartimientos donde solo comparto mi fe aquí con estos hermanos de la iglesia, pero cuando voy aquí con los parceros de la oficina es diferente, o cuando salgo a comer con las amigas de allí es diferente. No, hemos de salir a buscar, así como fuimos buscados nosotros alguna vez. Hemos de buscar con pasión que la gente que está lejos de Dios experimente la vida nueva que Él ofrece a través de Cristo Jesús, la que tú ya recibiste. Porque si no hacemos algo para que estos hombres, mujeres, niños, para que todos los perdidos sean transformados por la acción de Dios, pues le estamos fallando al llamado de nuestro Rey. Le estamos fallando a aquello que Él nos ha encomendado. Hacemos bien en salir de allí. Piensa desde ya en quién es tu uno. Y en los próximos domingos, haz el ejercicio de preguntarse los unos a los otros. Hey, ¿quién es tu uno? Pensemos en esto y desarrollemos una cultura de evangelización. Una iglesia que no entiende que la evangelización es algo a lo que debemos dedicarnos, es una iglesia que está en camino a desaparecer. Así que la primera forma que podemos aplicar lo que hemos escuchado hoy, la primera forma que podemos concentrarnos en hacer discípulos bautizándolos, es pensando en quién es nuestro uno. Ahora, la segunda manera que Jesús le dice a los 11 es enseñándoles, ¿cierto? Y pues el proceso de hacer discípulos no se queda solamente con bautizar, con evangelizar. Se trata de enseñarle a los demás a guardar todo aquello que Jesús nos ha mandado. Miren que se utiliza la palabra guardar para dar un énfasis que es más allá que simplemente un cumplimiento vano. Yo he visto como mi hija a veces me obedece a regañadientes, pero lo que nuestro Señor quiere que le enseñemos a los demás es alguien que guarde los mandamientos. Tú guardas cosas que son preciosas para ti. Hemos de enseñar a no solamente obedecer, a obedecer
y a amar aquello que Dios nos pide, a guardar los mandamientos. Y esta palabra de enseñar se da en el contexto de discipular a las naciones. Ya lo dijimos varias veces, ¿cierto? Es de ir a todos lados. Enseñarle a un individuo es diferente que enseñarle a todas las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Y es que, aunque comenzamos con el individuo, nosotros hemos de avanzar hacia las naciones. Y aquello que nos conecta a todos nosotros, que nos conecta como sociedad, como Medellín, como Antioquia, como la nación Colombia, es la cultura. Por ende, la gran comisión se trata del individuo y se trata también de la cultura. Se trata de enseñarle a la cultura. Y para eso, mis hermanos, necesitamos tener una visión. Necesitamos soñar con algo mejor de lo que vemos. Porque Proverbios 29, 18 nos recuerda que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Así que ya te animé a pensar en quién es tú, ¿no? Ahora este texto también nos anima a que empecemos a pensar en cómo podemos ver florecer nuestra cultura. Piensa en una visión para esa cultura en la que te mueves tú, para ese grupo de influencia que tienes, para los amigos de la oficina, para tu hogar, para los amigos con los que sales a hacer deporte, para aquellos con los que vas a cine. Piensa cómo puede moldearse ese grupo a reflejar más el sistema de valores de nuestro Rey, la verdad del reino de Dios. No caigamos en el engaño de pensar que la cultura no importa para nuestra fe. Ese es un camino a estar como estamos hoy. En Estados Unidos, en algún momento, un señor de apellido Collins, director del proyecto de los Institutos Nacionales de Salud, un enorme cargo con una cartera impresionante, mientras que él se encontraba liderando un cristiano evangélico, como él profesa serlo, en ese puesto de influencia, bajo su liderazgo, se defendió el uso de partes de bebés abortados para una investigación que se desempeñaba, bajo su cargo. Yo espero que la pregunta salte por su obviedad. ¿Cómo puede esto suceder mientras que hay un cristiano al mando? La respuesta es: no hay una visión. Lo que él creía, su fe, no estaba impactando su forma de trabajar. No estaba llegando a todo lo que él era. ¿Qué hubiera pasado si este hombre simplemente hubiese hablado la verdad? Si se hubiese expresado en contra del asesinato de inocentes. Hermanos, nuestra fe, contrario a lo que a veces queremos creer, nuestra fe es para vivirla públicamente, de una manera que le enseñe a la cultura a obedecer lo que Jesús nos ha mandado y la aleje más de las mentiras de Satanás. Así es como nosotros podemos bendecir a las naciones. Porque Cristo Jesús nos salvó a nosotros, porque nosotros tenemos una relación con Él, una relación completamente personal, estamos llamados a compartirla. Y eso no es una contradicción. Nuestra relación es personal, pero no es privada. Si el llamado es a todas las naciones, es imposible que sea privada. Enséñale a la cultura en la que te mueves. Eso es bendecirla. Eso eres tú, caminando en obediencia y viendo cómo el Señor bendice a los demás. Te puedo dar algunas ideas de cosas que yo mismo he padecido y recuerdo. Si en tu lugar de trabajo escuchas chistes de doble sentido a cada rato y reflejan un poco lo que la cultura piensa acerca de la sexualidad, empieza a pensar: ¿cómo puedo yo compartirle a esta cultura la belleza de la sexualidad como fue diseñada originalmente? La belleza del deleite que es legítimo de un esposo en su esposa y una esposa en su esposo. Si de pronto has visto también cómo nuestra cultura nos enseña a manejar el dinero centrado completamente en un consumismo egoísta, empieza tú a pensar en formas de cómo puedes enseñarle a la cultura a trabajar tanto como pueda, a ahorrar tanto como pueda y a dar tanto como pueda. ¿Cómo le enseñamos esto a la cultura para despertarse de ese letargo del consumismo?
¿Has notado la polarización política hacia dónde vamos? Un extremo que nos llama al individualismo radical y otro que parece organizarse en torno de una comunidad que desaparece el individuo. Hermanos, empieza a pensar en formas que puedes impactar a la cultura, recordándoles la belleza de un Dios trino, que nos moldea una sociedad que encuentra un equilibrio entre la libertad, que se basa en nuestras responsabilidades más allá de nuestros derechos, y la justicia, la cual enfatiza la vida en comunidad. Piensa en formas prácticas de poder dar pequeños pasos para impactar la cultura en la que tú te mueves. Hay un ejemplo en la cultura hindú de un cristiano que se la pilló. ¿Cómo podía empezar a impactar la cultura? De una forma muy diciente. En una cultura donde el hombre se considera completamente superior a la mujer, que es más que la mujer aparentemente ha reencarnado como mujer de otra vida por algún mal que tuvo en su vida pasada, uno ve como algo común en los buses que las mujeres se levantan a darle el puesto a los hombres. Una forma en la que un cristiano se dio cuenta que podía impactar la cultura es algo que para nosotros es pan de cada día. El hombre cediéndole el puesto a la mujer. Suena pequeño, suena sencillo, pero esto es este hombre enseñándole a la cultura, enseñándole a obedecer, a guardar aquello que Jesús nos ha mandado. Porque Él nos ha dicho que nosotros somos iguales en dignidad delante de Él. Enseñan a la cultura a guardar todo lo que Jesús nos mandó, hermanos. Nuestro trabajo como cristianos, cuando nos enfrentamos a la cultura actual, no es solamente aceptar su cosmovisión. No es solamente aceptarla como que, ese es el mundo. Nuestro trabajo es enseñarle la cosmovisión correcta, la forma correcta de ver las cosas, la verdad, aquello que es verdad según las Escrituras, aquello que Jesús mismo dice que trae libertad. Porque el Rey nos ha llamado a nosotros a bendecir las naciones, haciendo discípulos, evangelizando y hablándole a nuestra cultura la verdad. Acabamos de ver el contexto en el que Cristo Jesús hace su llamado y acabamos de ver el mandato. Terminemos recordando algo que es esencial, y es que yo soy consciente que a lo que estamos siendo llamados suena muy bonito, pero de pronto tú has pensado como yo, que sí, y a mi vecino que le va a interesar escuchar lo que yo tengo para decirle. Sí, y los de la oficina que me van a decir cuando yo les digo, cuando yo no me río de sus chistes. Yo soy consciente que vivimos en una cultura que prácticamente asesinó ya la verdad, que rechaza la verdad objetiva, escondiéndose detrás de la bandera de la tolerancia, que es agresiva a escuchar que se le insinúa que hay una verdad que es conforme a que hay una realidad en este mundo. Hace poco, pues, en mi familia tuvimos que vivir un poco los peligros de eso. El otro día en mi unidad, a mi esposa se le ocurrió la brillante idea de insinuar algo que parece obvio, y es que la vida de nuestra hija prima como miembro de la raza humana y la hace de muchísimo más valor que la mascota de uno de nuestros vecinos. Se podrán imaginar la vaciada que se ganó mi esposa por eso, y pues eso es de los peligros a los que nos exponemos. Puedes perder tu estatus social, puedes perder tu trabajo, puedes perder hasta tu vida por enseñar aquello a que estamos llamados a enseñar, por compartir aquello a que estamos llamados a compartir. ¿Cómo quedan ahí? ¿Animados a salir? Ya vimos la misión. ¿Listos? Vamos de uno y en fila. Es normal tener miedo a evangelizar. Es normal tener miedo a enseñar a la cultura. Es normal que aunque seamos soldados, tengamos pánicos de desembarcar en esas playas. Y es completamente mentira, absurda, basura, que Dios da a sus mejores guerreros las peores batallas. Las personas que escuchan esto conocen poco de nuestro Dios, porque respecto a la misión de Dios, respecto a lo que Jesús estaba compartiendo acá, se le dijo a los discípulos a través de las mujeres. En ese entonces, un personaje completamente rechazado en la sociedad.
completamente puesto a lo más bajo. Y luego vemos que los que llegan allá, a los que se les encomienda esto, dudan de Él, así como nosotros podemos dudar, así como seguramente tú estás dudando en este momento. Entonces, ¿en dónde encontramos ánimo para salir acá? ¿Qué cambia este panorama que parece difícil? Y es que el versículo 18 nos dice que cuando Jesús ve llegar a estos discípulos con sus dudas, Él ya sabiéndolo todo, ¿qué hace Jesús? Acercándose Jesús da el paso hacia adelante. Jesús viene a nosotros. Y Jesús al final les dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A los que fueron a su encuentro, a los que pusieron su fe en Él, a los que le creyeron y le siguen creyendo a pesar de todas sus dudas, Él no los deja ahí solos. Él va a donde nosotros. Él se acerca a nosotros. Esto es un poco como cuando yo le pido a mi hija que lleve un vaso de vidrio a la cocina. Yo no dejo que ella vaya sola. Yo le pongo la manito debajo y veo cómo ella se siente que está haciendo todo. Veo ella cómo se siente grande, importante al poner el vasito en el mesón. Yo voy con ella porque yo sé que ella me necesita. Cristo Jesús va con nosotros porque Él sabe a quienes llamó. Él conoce el perfil de sus soldados. Él sabe que somos débiles. Él sabe que dudamos. Y Él está con nosotros específicamente cuando estamos llevando a cabo la responsabilidad de enseñarle su voluntad a otros. Cuando Cristo Jesús nos recuerda que bautizamos en su nombre y cuando Cristo Jesús nos recuerda que Él va a estar siempre con nosotros, está proclamando que Él es Dios. Está proclamando que Él es nuestro Rey. Este es el Rey que nos ha llamado, hermanos, a bendecir todas las naciones. Él irá con nosotros, iglesia. Nosotros no vamos solos. Sabiendo entonces esto, que Él va con nosotros, que Él viene con toda autoridad, que nuestro Rey es completamente digno de ella, que Él ya lo ha demostrado una y otra vez. Allí también vamos a encontrar nosotros el lugar seguro para caminar. Cristo se hizo el mediador del pacto universal y por eso nosotros hemos sido incluidos en este pacto. ¿A qué me refiero con esto? Es que la promesa que nos leía hace unos minutos nuestra hermana María José, que se le hizo a Jacob, donde se recordaba la promesa a Abraham, se recordaba el llamado a ir a bendecir todas las naciones, incluye que Él está con nosotros. Cristo Jesús hoy está contigo y conmigo por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús resucitó al tercer día, hermanos. No olvidemos eso. Nosotros no estamos caminando con una carga que hemos de llevar solos. Nosotros caminamos porque Él vino y caminó. Él vino a bendecir todas las naciones. Él sigue andando esta tierra. Su Espíritu Santo vive en nosotros. Pablo, en su carta a los Corintios, le recuerda cómo nosotros somos embajadores de Dios. Como si Él mismo le rogara a los otros, reconcíliense conmigo. Hermano, no vamos solos a buscar quién es nuestro uno. No vamos solos a buscar enseñarle a nuestra cultura. El solo hecho de que vayamos es por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él además de eso va con nosotros. Su Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. Por su evangelio, Cristo estará conmigo hasta el fin del mundo. Y en la tarea específica de enseñarle su voluntad a los demás. Recibe esto como un alivio a lo que de alguna otra manera sería una carga. Cristo Jesús viene con nosotros. El Rey nos ha llamado a bendecir todas las naciones. Y por su autoridad y su presencia podemos hacerlo de manera confiada, mis hermanos. Quiero cerrar recordándoles aquello que ya hablamos de cómo hemos de caminar en aplicar esto. Piensa en quién es tu uno. Apoya también a los otros que ya han pensado en quiénes son tu uno.
perdón. Es decir, continúa orando por Juanita, continúa orando y apoyando a Camila y únete a lo que sea que Jerusha está haciendo acá entre nosotros, a cualquiera de sus iniciativas. Y recuerden, hermanos, que Él irá con nosotros. Y para ti que nos visitas hoy, que no te consideras creyente, yo te quiero dejar una invitación. Se inauguró este nuevo pacto del que hemos hablado en Cristo Jesús. Él está bendiciendo todas las naciones. Yo te quiero invitar a ser parte de esto. Yo te quiero invitar a poner tu fe en Cristo Jesús, en aquel que está en este momento caminando a través de nosotros, bendiciendo todas las naciones. En aquel quien está llamando a todos a venir a Él. En aquel quien muestra su amor de esa manera. Ven a escuchar este mensaje y a poner tu arrepentimiento y tu fe en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre, nosotros acabamos de escuchar desde tus santas escrituras, Señor, cómo a un grupo de 11 personas perseguidas, preocupadas, seguramente asustadas, derrotadas, tú llamaste a llevar a cabo aquella que es la misión más importante que ha existido jamás en esta tierra. Tú los llamaste y por consiguiente también a nosotros a ir y a bautizar y a enseñar, a ser discípulos de todas las naciones, Padre. Gracias porque tú no nos has abandonado, Señor. Gracias porque no es algo que hemos de hacer nosotros en nuestras fuerzas, sino que es algo que tú mismo nos estás acompañando a hacer, Señor. Gracias porque primeramente eres tú el que está yendo a bendecir todas las naciones. Gracias porque lo hiciste por nosotros, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a descansar en el poder de tu evangelio, a descansar en que vamos en tu autoridad, en que si nos preguntamos por qué lo estamos haciendo es porque tú tienes toda autoridad, Señor. Ayúdanos a descansar en esta realidad de que por la sangre de tu Hijo, porque tú lo resucitaste, porque Él cargó con nuestros pecados, nosotros podemos ir, Señor. Nosotros podemos ir deseosos y con la esperanza de ver a otros venir a ti, Señor. Anímanos, Señor. Anímanos a orar por nuestro uno. Anímanos a ir a amarlo, a bendecirlo de esta manera. Anímanos a confiar en ti más que en nuestras limitaciones y nuestras debilidades, Señor. Aléjanos de la mentira de creer que esta es una labor solamente para los más preparados, Señor, solamente para los soldados más fuertes. No les así, Señor, porque vamos en tus fuerzas. Anímanos como iglesia, Señor, a vivir acercándonos y predicando tu evangelio hasta que podamos ver, Señor, cuando tu Hijo regrese, toda nación, toda lengua, Señor, postrada delante de ti, Padre. Gracias porque ese es nuestro anhelo, gracias porque ese es tu anhelo, Señor, que podemos confiar que se cumplirá en Cristo Jesús.